Bueno, pues esperemos que todavía no se hayan aburrido del todo. Ya vamos en la recta final de los temas. Ya esta parte va a ser un poquito más dinámica son conceptos mucho más sencillos que vamos a utilizar. No vamos a abordar demasiado esta información porque, bueno, ustedes lo que quieren es la información como médicos generales, conocerla, reconocerla y saber cuándo solicitarla y cuándo se aplica esta información. ¿Sí? Bien, pasaremos al siguiente elemento que sería la mutación y el polimorfismo, y empezaremos por el polimorfismo. ¿Sí? Bueno, los polimorfismos o el concepto de polimorfismo es que hay una variación genética, ¿sí? Y estos son cambios que se pueden o no heredar, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, con esa definición, que no es lo mismo que una mutación. Pues sí, efectivamente, el polimorfismo también es un tipo de mutación. Nada más que esta mutación es tan común, se repite tantas veces, que en lugar de dársele la categoría de mutación, se le considera polimorfismo. Sería, aplicando el vocablo polimorfismo, sería que hay muchas formas de un gen, o muchas características que guarda este gen, ¿sí? Bueno, cuando estos afectan a las células que están implicadas en la formación de células germinales, pues van a pasar a la siguiente generación. Será un polimorfismo que aparecerá en siguientes generaciones. Si estas solo afectan a la línea somática, pues solamente el paciente que veamos en ese momento tendrá estos genes polimórficos, pero pues no va a poderlos heredar, ¿sí? Bien, ya habíamos visto que cuando la información es particular a este gen se le denomina alelo, ¿sí? Y entonces estos alelos, estos genes que están modificados, se encuentran frecuentemente en una población, ¿sí? Cuando alcanzan el 1% de esa población que estamos nosotros estudiando, denominamos a esta mutación en particular como polimorfismo. Si no alcanza el 1%, entonces lo llamamos mutación, ¿sí? Bien, entonces cualquiera de sus formas alélicas puede manifestarse, y la frecuencia alélica, la frecuencia con la que se manifiesta este gen, alcanza el 1%, pues ya le podemos denominar gen polimórfico, ¿sí? Bien, en algunas ocasiones estos genes polimórficos pues nos dan ciertas características de adaptación, sobre todo en otras especies animales, ¿sí? Cambios de color, las características de una especie como de camuflaje, en fin, ¿sí? En otras especies. En nosotros, pues nosotros aplica un poquito más para ciertas características patológicas, algunas enfermedades que de inicio fueron consideradas, por ejemplo, infecciosas, o que fueron consideradas alérgicas o autoinmunitarias. Cuando se hacen los estudios y se encuentran los genes que están relacionados, a veces en realidad tenemos una predisposición polimórfica a algunas enfermedades. Bien, ¿cómo vamos a clasificar estas variantes o estos polimorfismos? Bueno, cuando solamente hay una base que está modificada, es diferente una sola base nitrogenada, pues a estos se les llama polimorfismos de un solo nucleótido, ¿sí? O sea, hace como una mutación de un solo nucleótido, ¿sí? Bien, estas se ajustan, la expresión de estos cambios se manifiestan con una relación matemática y ciertos cálculos. ¿Qué pasó? ¿Ya estás? Bien, entonces el resultado de estas se ajusta entonces a un cálculo matemático para poder determinar qué tan frecuentemente se va a expresar, ¿sí? Y qué tan frecuentemente vamos a encontrar este error en la secuenciación de estas proteínas. Bien, entonces tenemos esos polimorfismos de nucleótido único, ¿sí? Pero hay otros polimorfismos en donde podemos tomar un segmento de genes, o un gen en particular, o una secuencia directa de información. A ver, una duda. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama cuando se cambia la base? Ah, Déjame. polimorfismo de una sola base.
contestarla. A ver, volver a preguntar. Usted mencionó que cuando solo una más está modificada, y ahí se toca. Ah, ok. Bien. Entonces, cuando una sola base está modificada, solo una base del gen, ¿sí? Son polimorfismos de un solo nucleótido, ¿sí? Entonces a estos se les conoce así porque solo es un nucleótido el que se cambió, no es todo el gen, sino solamente una base nitrogenada es la que está diferente, ¿sí? Así se les denomina, y esto puede ser calculado qué tan frecuentemente se va a expresar en las células de esta persona o en su descendencia si es que la heredó. Vamos a poder calcularlo matemáticamente a través de una serie de fórmulas, el cómo se va a manifestar este error, ¿sí? Y entonces pues, tenemos ese polimorfismo de una única base. También hay otros polimorfismos en donde el tamaño de los segmentos modificados puede variar, ¿sí? Y a veces hay una repetición de bases nitrogenadas y esto se le conoce como repetición en tándem, ¿sí? Y estos pues, van a ser clasificados en diferentes maneras: polimorfismos de repetición de secuencia simple o de mini satélites, sobre todo cuando están en los extremos del telómero, ¿sí? Y recordemos que hay un fenómeno que se llama transposón o transposición, que los genes pueden modificar su posición y en algunas ocasiones durante los cambios de posición el gen se modifica y esos serían los polimorfismos de transposón, ¿sí? Entonces tenemos unos de gran escala, que puede ser muy larga, más de 30 bases nitrogenadas, polimorfismos de inversión, donde en el momento de la secuenciación se invierte la secuencia, ¿sí? Y donde hay variables o brincos en la secuencia a gran escala. Son grandes segmentos del gen que son modificados por los polimorfismos, ¿sí? Todos estos pueden representar ciertas características clínicas muy particulares, ¿sí? Bien. Eso sería con relación a los polimorfismos, que dijimos que en esencia son mutaciones. Bien, ahora mutación, bueno, pues la mutación la vamos a definir como un cambio heredado, ¿sí?, en la información genética, que puede ser a las propias estirpes genéticas de una persona, o bien puedo heredarlos a mi siguiente generación, ¿sí? Cuando afectan solo la línea somática, pues solo yo voy a tener características clínicas y nadie más en mi familia. Cuando afectan a las células relacionadas a la reproducción, vamos a tener que afectamos a los gametos y podemos heredárselo a nuestra familia. Bueno, pues aquí nos ponen un ejemplo donde afecta solamente el tejido somático y solamente este organismo es el que se ve afectado, nadie más en su familia tiene ese defecto o ese problema. Cuando se hereda a través de las células germinales, ¿sí?, entonces ya su población resultante, o los hijos o los descendientes, van a tener también las características clínicas heredadas a través de esta mutación. Hay muchos mecanismos para que nos ayuden con estas mutaciones, ¿sí? Hay algunos mecanismos de reparación del DNA que nos ayudan para las mutaciones, y también otro de los mecanismos que tiene la naturaleza para ayudarnos es que solo son 20 aminoácidos los que nosotros tenemos, y tenemos 64 posibilidades de mezclas de los nucleótidos en los tripletes, ¿sí? Recordemos que un nucleótido está formado por 3 bases nitrogenadas, y entonces tenemos esta organización. Esto favorece el desarrollo de que cuando se presenta una mutación, pues haya probabilidades de que repitamos el mismo péptido o el mismo aminoácido, evitando que esto genere una complicación clínica.
A veces no ocurre de esa manera y vamos a tener mutaciones que van a tener características clínicas. Está todo otra vez. ¿Cómo vamos a clasificar? Que si la repites. ¿Eh? Que si la repites. Ah. ¿Está? Sí, Ok. ahí está. ¿Listo? ¿Listo? No, se coló. No. Déjale yo. Claro. Bueno, en esta imagen lo que nosotros estábamos explicando es que son 20 tipos de aminoácidos y tenemos 64 posibilidades de mezcla de los nucleótidos para formar la organización o la codificación para aminoácidos en particular. Esto con la finalidad de que si hay alguna mutación en la secuencia, pues haya probabilidades altas de que no haya una repercusión clínica en el tipo de aminoácido que debe de llevar esa proteína. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de mutaciones que nosotros vamos a encontrar? ¿Sí? La sustitución de las bases, cuando nosotros cambiamos una base por otra, ¿sí? Es una sustitución. Esta sustitución se clasifica o se considera como de transición cuando cambiamos una purina por otra purina. A ver, creo que hay una pregunta. Ok, damos un tiempo. Que le está fallando mucho la red, no sé qué.